Y como nuestro compromiso es que ustedes conozcan candidatos al Congreso para que voten informada y conscientemente el próximo 8 de marzo, para eso también tenemos la mesa ancha electoral, para analizar, debatir y entender los temas del día, pero ahora con candidatos al Congreso. Les quiero presentar hoy dos que son actualmente representantes, pero que aspiran pasar al Senado. Por este lado, Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Maritza. Yo soy Juan Carlos Lozada, soy el candidato número 22 del Partido Liberal Colombiano al Senado de la República. Soy ambientalista, animalista, defensor de los derechos individuales de los colombianos, garantista de los derechos constitucionales. Así que los invito a votar por mí, marcando la L del Partido Liberal y el número 22, el próximo 8 de marzo. Y también está con nosotros Alejandro Ocampo. Bueno, Alejandro. muchas gracias por la invitación, Maritza. Yo soy Alejandro Ocampo, soy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Quiero seguir en el Congreso para seguir defendiendo el gobierno del cambio, profundizando las reformas de Petro, para seguir llevando a Colombia a acabar con la pobreza y la desigualdad. Para eso estamos. Y por supuesto está con nosotros nuestro analista de base, Hola, Julio César Maritza. Iglesias. Julio, Buenos días, ¿cómo estás? feliz arranque de semana. Gracias. Ustedes ven a Juan Carlos y Alejandro peleándose en público, dándose durísimo, pero la verdad es que por detrás de cámaras estaban, mejor dicho, muertos de la risa. Esa es la política. La política realmente es un debate estructurado, serio, democrático por fuera, pero pues por dentro también se tejen amistades. Muy rápidamente quiero preguntarles a cada uno de ustedes cómo vieron a sus cabezas de lista en el debate de la gente. Alejandro. La mejor fue Corcho, indudablemente, una mujer brillante, inteligente. Creo que dio sopa y seco ayer en el debate. Juan Carlos. Bueno, pues desgraciadamente, para vergüenza de los liberales de Colombia, nuestro cabeza de lista ni siquiera se presentó al debate, Maritza, para que tengan en cuenta invitar otro tipo de candidatos, porque la verdad es que la cabeza de nuestra lista evade permanentemente los debates públicos. Qué lástima, sí que no pudo estar allí el doctor Lidio García, que además es actualmente el presidente del Congreso. Bueno, miren, arranquemos hablando, por supuesto, el tema del día hoy es todo lo que está pasando en México y esta especie de venganza y de guerra que han desatado los carteles, el cartel de Jalisco por cuenta de la dada de baja de alias El Mencho. Hablemos de eso, doctor Alejandro Campo. Es el resultado de la fatal, de la errada política contra las drogas. Carteles empoderados con mucho dinero, con mucho poder criminal, han dejado un negocio tan importante en el mundo en manos de organizaciones criminales que ya son más grandes y que han tomado parte del Estado, no solo en México, sino que puede pasar en varias partes. Yo por eso insisto en lo mismo, una nueva política de drogas, el tema de la cocaína y otras drogas tiene que manejarlas, el Estado hay que regularlas, quitarles esa economía ilegal, volverle impuestos para el Estado, quitarles el poder. Si usted les quita la cocaína, ese negocio, acaba la violencia y el poder que tienen. Juan Carlos. Pues digamos que esto es la consecuencia de una fallida política internacional de drogas basada en el prohibicionismo, que a los únicos que le ha servido para enriquecerse es a las mafias. Nosotros llevamos años diciendo esto en el Congreso de la República y creo que aquí está la prueba fehaciente de cómo ha funcionado esto en México. En Colombia fue igual durante los años 80 y 90. Lo único que hicimos fue fortalecer carteles de la mafia. Pablo Escobar llegó a sentarse al Congreso de la República. La guerra contra las drogas lo único que ha hecho es financiar a lo peor de nuestra sociedad. Recuerden ustedes cuando tuvimos un 35% del Congreso absolutamente paramilitar financiado por las drogas. Es decir, aquí se necesita una nueva política de drogas que regule, si se quiere, el consumo, que regule su venta, que regule su producción y que le quite a las mafias de las manos las ganancias enormes de este negocio ilícito. Julio. Bueno, pues es una vergüenza para México, pero también para América Latina, porque es un fenómeno que se repite en varios países donde grupos terroristas, grupos narcotraficantes controlan no solamente economías ilegales, sino fracciones de los territorios. Bueno, están operando estos carteles y los episodios de violencia están en zonas urbanas de las más importantes de México. Y no hay que olvidar, adicionalmente, al contexto internacional, también las particularidades. México lleva 8 años con un gobierno de izquierda, el primero el señor AMLO, ahora la señora Sheinbaum. El señor AMLO proponía para enfrentar a estos grupos narcotraficantes una política que sería un poco el equivalente a nuestra paz total, ¿no? Aquello de más abrazos, menos balazos. Bueno, 8 años de implementar una política de seguridad que se ha traducido en todo lo contrario, en que los grupos criminales y las organizaciones que ya son multinacionales del crimen, pues no solamente controlen partes de México, sino que operen incluso en Colombia y en otras regiones de América Latina, pues una política de seguridad absolutamente fracasada, claro.
uno pensaría que la solución tiene que ir hacia una especie de regulación internacional del tema de drogas, pero eso en el corto plazo no va a pasar, Claro. ni siquiera en el mediano plazo. sí. Es imposible que Estados Unidos, ni hablar de otros países, de otras culturas del mundo, no van a aceptar un asunto internacional de legalización de las drogas. Por lo tanto, los estados tienen que ser responsables en controlar estas organizaciones en el mundo de lo posible, no en el mundo de lo Sí, hipotético. Alejandro, sobre eso que acaba de decir Julio, creo que es muy importante hablar de eso, porque mucha gente lo que está diciendo es el empoderamiento, sí, de los grupos al margen de la ley, del narcotráfico, pero también parece que es lo que está pasando en nuestro país, en Colombia, quizás bajo el abrigo de la paz total, en donde grupos narcotraficantes tienen casi que un control territorial en muchos municipios del país, lo ha hecho la registraduría, la defensoría, la MOE. No, la restauración también está controlada por una mafia, pero eso pasa también en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Centroamérica. Es el poder de los carteles. Es como nos hemos dejado, digamos, creer que en verdad permitir prohibir que sea un negocio ilegal va a ser la mejor solución. Mire, en Estados Unidos un kilo de cocaína cuesta más o menos $25.000 y en España más o menos 27.000 euros. Mientras eso siga costando ese valor, en Colombia, en México, en Ecuador, habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Por eso hay que quitarles el negocio. Imagine usted el país, Colombia o México, tratando de vender directamente a los Estados Unidos, cobrando los impuestos. Ellos no tienen nada más que hacer. Ellos van, controlan un espacio, una organización criminal, siembra coca, produce cocaína, vende y recibe fácilmente, porque Estados Unidos tampoco persigue a los carteles de Estados Unidos. Entonces, si no cambiamos esa lógica, esto va a ser cada día peor. Y en muchas partes del mundo, hoy los grupos criminales, en partes de Europa, tienen control gracias al negocio ilícito del narcotráfico, de la minería y hasta la prostitución y los juegos. Claro, aquí hemos puesto sobre la mesa el tema de la legalización de la droga, pero pues es que esta también es una evolución de este narcotráfico, porque es que no estamos hablando de coca, estamos hablando del tráfico de fentanilo. Bueno, es otra cosa. Que es otra cosa. Es decir, ¿hacia eso también tiene que ir la legalización? No sé, hay que ponerlo sobre la mesa, porque el cartel de Jalisco es acusado de un tema de llevar fentanilo a Estados Unidos. Bueno, la realidad es que hay diferentes tipos de drogas y cada una tiene que tener un tratamiento diferenciado. Sí. Cuando la gente dice es que la droga, pero estamos hablando de marihuana, una sustancia que es 3.5 veces menos nociva que el alcohol, que es 114 veces menos nociva que el tabaco, que mata a 8 millones de personas al año, básicamente a la mitad de la gente que lo consume. Y estoy hablando de dos drogas que están reguladas en nuestro país, pues a la marihuana hay que darle un tratamiento totalmente distinto al del fentanilo o al de la cocaína. Pero permítame, yo quiero hacer una Pero reflexión. también será porque, un tratamiento de salud, Julio, Juan Carlos, y se lo tengo que poner también para decírselo a nuestra audiencia, porque mucha gente dice y muchos expertos en salud dicen, sí, la marihuana puede ser una droga muy noble, como usted lo dice, pero es la puerta de entrada también a otras, drogas. Primero, yo no he dicho que sea una droga noble, he dicho que es menos dañina que sustancias que están reguladas. Sí. Segundo, lo que sí se ha comprobado es que la puerta de entrada es el alcohol, empezando por ahí, y del tabaco, y hasta le diría que el café. Pero no se preocupe por eso, es decir, esa no es la discusión aquí. La discusión es si este planeta se va a poner de acuerdo o no en tener una nueva política de drogas que le quite a las mafias el poder que hoy tienen, que es omnívodo en el planeta entero. Juan Carlos, Y Julio dijo una tengo que darle la imprecisión, palabra a Julio. pero Julio dijo una imprecisión que Pero muy yo le quiero rápidamente, por favor, porque controvertir. tenemos que pasar a nuestro siguiente tema. Discúlpeme, lo primero es, ¿cómo que no hay hoy, cómo que no nos estamos encaminando hacia una nueva política de drogas cuando hay 26 estados de los Estados Unidos que están regulando, Yo no dije- inclusive, no, es que yo no dije inclusive eso. la cocaína en el estado Pero- de Oregon durante las votaciones ya. del año Juan Carlos, 2022 tengo que darle la rápidamente la regularon. Lo que pasa es que yo no Julio. dije eso, Juan Carlos. Lo que yo le dije es que vaya, convenza a Estados Unidos, que tiene una regulación que Ellos, avanza. ellos mismos son los que están están regulando avanzando, más, están están avanzando. más que Estados Si no me Unidos. avanzando. Si no me Juan habla- Carlos y Alejandro, por si no me deja favor, hablar, Julio. pues es difícil. Vaya, convenza a los estados islámicos, al mundo islámico, que es una buena Sí. proporción del mundo. Convenza a China, convenza a Japón de una regulación de ese estilo. La discusión no es con tema, ellos, la Juan discusión va a Carlos. ser con Estados Unidos y con Alejandro, Europa. No cierra importa, este Ahí tema. es donde está la discusión. Alejandro, No con los importa la Estados gran Islámicos. mayoría del mundo. Eso es una, Yo qué creo. un argumento muy débil. Yo creo, hay que Alejandro. seguir avanzando en regularizar. Hoy, de hecho, la lucha en Estados Unidos del fentanilo porque mata personas. El hecho de seguir prohibiendo no hacer que la gente deje de consumir ni hagamos los adictos en los expendios. Por el contrario, hay que tener una forma diferente de reducir daños, de políticas de cuidado, para poder que nosotros podamos sacar a esta gente del juego. Llevamos en Colombia más de 40 años siendo víctimas del narcotráfico. No es cierto que sean 8 años solamente en México. Desde Peña Nieto le acusan Por desde Dios. la peor política de Así es, la seguridad. peor. Lleva más de 8 años no importa. Lleva más de No, eso- 45.000, pero llevan, 8 años. llevan 25 años, maestro. 8 añitos nomás. 8
no, pero- son pero- 25. pero Es como la pasto tan es solo que- 4 no, lo añitos que de usted dice fracaso. no, tras lo que fracaso. usted dice no es pero mire, verdad. Señores, Son 25 años. Juan Para Carlos, no- Alejandro, Julio, solo- tengo que pasar al no, siguiente pero tema. Maritza, pues, Pero es que me 30 se segundos, refirieron. Sí, Julio. el New York Times, que es el periódico de centroizquierda de Estados Unidos, hace unas semanas presentó un editorial casi que retractándose por esa romantización extrema Sí, que aquí Juan Carlos ya. la expone del consumo de marihuana. No es la Sí. misma la marihuana de hoy, de hace 30 años, ha cambiado Listo. radicalmente. Yo Julio. coincido en que la marihuana, igual que cualquier otra sustancia, los ciudadanos deben ser libres de consumirla, pero la romantización excesiva yo, Yo no creo que lo es un romantizaba error. para mí. Ah, Yo no no, soy no, Sí, no, Susana Vamos a Ortega. pasar. eso de que Yo es no menos... soy Vamos a Susana pasar. Ortega. Eso que Pero es... nadie ha Usted está romantizado. tratando de ponerme a decir cosas que Eso yo no he que dicho es de menos... ninguna Vamos Ah, a bueno, pasar a decir nuestro que es siguiente menos tema. dañino, No, decir es- que es lo menos es, dañino que el alcohol. Pero es que eso es una realidad, Es eso no es verdad. una Lea el New York romantización. Times. Perdóneme, Ya. Tiene información esa es una realidad, vieja, no Juan es una Carlos. remontización. Tiene información vieja. Las No, nuevas no. evidencias Vamos a dicen pasar a otra nuestro cosa. siguiente tema. Todos Dicen los otra cosa. artículos Sí, no. centrales. Señores, En eso Juan Carlos tiene la, en eso Juan Carlos Hay tiene que la razón. Juan actualizar Carlos, la Juan información, Carlos Juan Alejandro, Carlos. mire, nuestro siguiente tema. Muy rápidamente, por favor, les pedí respeto y que dejaran moderar esta discusión. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, nos queda muy poquito tiempo y vamos a hablar de este nuevo escándalo que se abre, un nuevo frente de corrupción en el país. No es solamente lo que pasó en la UNGRD, sino ahora en Findeter, en donde parece también estaban haciendo un intercambio de favores a razón de cambiar el voto, de conseguir el voto de varios congresistas. Aquí en este escándalo aparece mencionada, pero con chats, documentos y grabaciones e incluso testimonios, la senadora Berenice Bedoya. Juan Carlos. Extremadamente grave. Yo creo que el talón de Aquiles más grande que tiene el gobierno nacional es sin duda la corrupción en su relacionamiento con el Congreso de la República. Creo que ahí lo hemos visto Usted me en decía múltiples antes ejemplos. que esto era casi que un secreto a voces en el Congreso. ¿Este Es un tipo de secreto a cosas? voces en el Congreso varias cosas. Lo primero es que cada vez que un congresista quiere llevar un proyecto de inversión a su región, lo quiere hacer pasar por Findeter, porque allá tienen un laissez-faire, laissez-passer. Lo segundo es que, desgraciadamente, para vergüenza mía, lo Ahora, tengo que llevar decir aquí. proyectos de inversión a las regiones no es malo. El problema es No, que pero eso hay no es- unos eso- peajes y esa no unas es- coimas. ¿o Pero no? es que eso no es una de las labores de los congresistas. Los congresistas no están para llevar inversiones a las regiones. Perdóneme, yo le digo, es vergonzoso para mí tener que decirlo aquí en Noticias RCN. Findeter se lo entregó el presidente de la República al Partido Liberal Colombiano. Está en cabeza de las que han denominado la sin piedad. Las 10 mujeres que apoyan al gobierno nacional, ellas son quienes tienen Findeter y han llevado una cantidad de inversión de otros congresistas que han pasado por ahí. Eso es absolutamente impresentable. Es tan impresentable que la cabeza de ese grupo, la senadora o la candidata al Senado, la doctora Lopera, es la misma que está Bueno, involucrada en los temas sí. de la UNGRD, en las corporaciones autónomas Juan Carlos, regionales de Antioquia. turno para Eso todo es el vergonzoso. doctor Alejandro Campo. Tienen que ir a la cárcel. Yo creo que los colombianos resistimos más el tema de que cada día haya un problema, de que se perdió un dinero, que un contrato que no llega. Tienen que ir a la cárcel todas las personas que vayan a apropiarse del área público. Uno puede llevar proyectos de inversión. Mire, yo en el Valle del Cauca he gestionado 4 universidades públicas, alrededor de unos 55 centros de salud, más de 50 carros, y nunca he interferido en la venta, en la contratación, ni siquiera conozco un contratista. Por primera vez están llegando los recursos sin quitarle un ladrillo para hacer un hospital. Pero yo sí creo que en este caso, además de otro tema, o sea, que hundieron la reforma a la salud, no por los colombianos, sino porque no les dieron los contratos que en esa comisión esperan. Y eso es vergonzoso. Deberían investigar a todos los de esa comisión que hundieron la reforma a la salud laboral, porque entonces acá lo que vemos fue, por chantajeando al gobierno, les dieron perjudicar a los colombianos. Y yo se la cambio, hundieron la reforma a la salud por eso, pero aprobaron la reforma pensional porque sí les dieron esos contratos y Pero sí que vayan Alejandro, a la cárcel los congresistas, pero también los funcionarios. Se me acabó el tiempo, pero tengo 30 segundos para cada una para unas respuestas rápidas. Que se restablezca sí o no la prima técnica especial para los congresistas. No, a mí me preocupa, yo creo Solamente que... respuesta de sí o no. Juan No, está Carlos, bien, no, yo estoy de acuerdo con la medida. un error que reconozca del gobierno, una frase. haber nombrado personas que no tengan que ver con ese proyecto político. Es decir, Benedetti, Roy, Laura Sarabia. Varios. Un Y error del- más faltan un otros. error Diga del uno, Partido diga un Liberal. nombre. Faltan otros. Un error del Partido Liberal. La división tan grande que hay al interior del partido en el ¿Va a votar relacionamiento con la el gobierno. consulta de Roy, Alejandro No, Campo? no va a votar ninguna consulta. ¿Cuál es su candidato, Juan Carlos Lozada? No, yo a no la tengo presidencia? candidato, ya veremos después del 8 de marzo a quién apoyamos. Por ahora al Senado 22, Bueno. Partido Liberal. Juan Carlos, Alejandro, Julio, muchísimas gracias por esta discusión en la mesa ancha.